Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de nuestro curso Buenos Resultados con el SPSS. En esta ocasión tocaremos el tema referente a la correlación. ¿Qué es una correlación? De acuerdo a la Real Academia Española, sería la correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o serie de cosas. También se entiende dentro del campo de la economía y las matemáticas como una medida de dependencia existente entre variables aleatorias. Significa esto que una variable, la variable A, puede estar vinculada con la variable B. Este tipo de asociación se denomina como correlación. Una correlación implica que una variable aumente a medida que aumente otra variable, o se vincule a la inversa. Mientras aumenta una variable, la otra variable disminuye. No necesariamente este tipo de vínculo o de relación recíproca entre variables implica una causalidad. La correlación bivariada al menos no resuelve el problema de la causalidad, pues muchos eventos pueden estar asociados de manera espuria y no necesariamente responden a un fenómeno causal que depende de otros elementos metodológicos para demostrarlo científicamente. Veamos algunos ejemplos. Aquí en estos diagramas, donde podemos ver distribuida la eje de las Y y la eje de las X, vamos a ver que en este caso existe una correlación positiva, aquí no hay correlación, en este caso hay una correlación negativa. La correlación positiva ocurre cuando un evento o una variable aumenta a medida que aumenta la otra. Por ejemplo, imaginémonos la talla del padre de acuerdo a la talla del hijo. Entonces aquí vamos a ir revisando cada uno de estos elementos, que los padres altos suelen tener hijos altos, los padres pequeños suelen tener hijos pequeños. No obstante, estos comportamientos no son tan exactos, varían. Un padre pequeño podría tener un hijo un poco alto o un padre alto, como es este caso, podría tener un hijo pequeño. Podría darse el caso, por ejemplo, también de algún padre que siendo pequeño tuvo un hijo alto. En cualquier caso, encontramos que las correlaciones están asociadas. A nivel general muestran una asociación. En la correlación nula el comportamiento es diverso y no importa si un fenómeno ocurre de una manera con respecto a otro, no están relacionados. En este caso sí hay una relación en la correlación positiva, en la correlación nula no se evidencia esa relación, mientras que en la correlación negativa ocurre al revés. Por ejemplo, vamos a imaginar que una persona tiene que rendir un examen y que cree que bebiendo alcohol va a superar la prueba. Tiene que rendir el TOEFL, que es el examen para demostrar suficiencia en el inglés. Entonces decide esta persona no tomar alcohol y se ubica en la parte más baja, por lo tanto tiene un posible rendimiento alto. Pero aquellos que previo al examen toman más alcohol, pues serán aquellos que justamente tendrán malas calificaciones en el TOEFL porque la cabeza estará mareada, no tendrán todas sus funciones intelectuales en la misma manera que podrían tenerlo estando sobrios. Entonces eso nos daría una correlación negativa, sus valores serían inversos. Hay correlaciones ideales positivas y correlaciones ideales negativas. Es decir, que en lugar de estar así un poco dispersos de esta línea imaginaria que está acá, se ajustan exactamente al elemento que está aquí. Exactamente a los elementos que se ven en las correlaciones ideales. Es decir, que se ajustan, por ejemplo, el nivel de lectura está asociado con el nivel de escritura. Una persona que lee mucho escribe bastante bien y esto se ajusta exactamente en una línea intermedia. Si hay un indicador que nos permite medir eso de forma cuantitativa, vamos a encontrar esos elementos. En cualquier caso, una correlación negativa sería a la inversa, pues mientras la eje de las X crece, la de las Y decrece. Bien, aquí tenemos ejemplos porque la mejor manera de presentar una correlación es en un diagrama. Nos ilustra mucho para saber cómo se comporta cada individuo. El SPSS nos trae al menos 3 correlaciones bivariadas que inmediatamente podemos identificarlas en
el análisis de datos. Nos sugiere el SPSS estas tres. La correlación más conocida es la correlación de Pearson. La correlación de Pearson se emplea en grandes bases de datos, pero sobre todo en las otras bases de datos para datos que son numéricos, es decir, que tienen una distribución normal. Cuando tengo dos variables con datos numéricos y necesito saber si están asociadas, correlacionadas, vinculadas, tengo que aplicar la prueba de Pearson. En el caso de que tenga dos variables y una de ellas sea numérica, pero la otra sea ordinal, entonces tendríamos necesariamente que recurrir a Spearman. Spearman está más diseñada para datos ordinales o datos cuantitativos que no tengan una distribución normal. Una tercera situación podría ser esta de la TAU-V de Kendall. TAU-V de Kendall se emplea para datos ordinales, pero a diferencia de Spearman, que puede combinar con datos numéricos o intervalos de diferentes categorías, TAU-V de Kendall únicamente sirve para establecer la correlación si dos variables tienen el mismo número de categorías. Por ejemplo, bueno, malo y pésimo. Entonces tendríamos ahí tres elementos. Y otra variable con tres elementos podría ser blanco, negro, gris. Esa sería datos con el mismo número de categorías. Intervalo, ya conocemos, vamos a trabajar con un ejemplo, pero antes es importante que sepamos interpretar. Cuando los valores de la correlación están entre punto 0 y punto 19, decimos que hay muy baja correlación. Cuando están entre punto 20 y punto 39, baja correlación. Entre punto 40 y punto 59, moderada correlación. Entre punto 60 y punto 79, buena correlación. Entre punto 80 y 1, muy buena correlación. Esta es la manera que nos permite a nosotros saber qué tan correlacionados están unos datos. Porque no basta con saber si están correlacionados, nos interesa saber qué tan bien correlacionados están. Porque podrían vincularse dos elementos, pero podrían vincularse de una forma muy baja, o podría hacerlo muy alta. Esto hay que resolverlo con algún ejemplo. Vamos a trabajar algunos ejemplos. Tenemos el primer caso. El saldo bancario de los encuestados está relacionado con la estatura de los individuos. La hipótesis 1 dice que existe correlación entre el saldo bancario y la estatura de los individuos. Bien, pues veamos, averiguemos esto en el SPSS. Para eso tenemos que saber qué estadístico de prueba nos conviene, cuál es el coeficiente de correlación que se obtiene, cuál es el p-valor y cuál es la interpretación que deberíamos hacer. En el curso estamos trabajando con una encuesta que habíamos realizado desde el principio. Es la que tenemos aquí, la que averiguamos por sexo, por estado civil, grado académico, saldo bancario, etcétera, etcétera, hasta los gustos musicales. En esta ocasión vamos a trabajar con los datos que yo les planteo dentro de este trabajo, pero a diferencia de la forma como hemos estado acostumbrados a generar tablas y gráficos, en esta ocasión, puesto que las cosas se complican un poco más y para acompañar a nuestra tarea, que es replicar lo que yo voy a hacer a partir de este momento, ustedes lo que van a realizar es una muestra, van a sacar una muestra de forma aleatoria de algunos datos. Para ello nos vamos a ir a datos, luego nos vamos a ir a seleccionar casos, elegimos la opción muestra aleatoria y aquí vamos a poner exactamente cuántos datos necesitamos. Aplastamos el 9 y después del 9 pensamos en el último número de nuestra cédula. El último número de mi cédula es el 4. Como ustedes van a acreditar el curso, yo tendría necesariamente que conocer su número de cédula para poder aprobarles el curso. ¿De cuántos casos? Pues de todos los 100 casos que están aquí. Luego damos continuar, le damos aceptar y hemos seleccionado. Fíjense ustedes que aquí hay unas rayitas, estas rayitas son los casos que hemos anulado. Yo he anulado 6 casos. Ok, entonces volvemos para recordar un poco cómo venía el caso. Existe correlación entre el saldo bancario y la estatura de los individuos. Nos volvemos al SPSS y nos vamos a ir ahora sí. Tenemos aquí la variable saldo bancario y acá tenemos estatura en metros. Saldo bancario y estatura en metros. Aquí me parece que está mal ordenado.
Entonces, saldo bancario. Me voy a analizar, pero antes tengo que saber si estas dos variables satisfacen la condición de ser variables numéricas. Recordemos que para la primera opción que nos queda en correlaciones es la de Pearson, pero para hacer una correlación de Pearson tengo que tener la certeza de que los datos son normales. Para ello me voy a la opción analizar, pruebas no paramétricas, elijo la opción cuadro de diálogos antiguos, KS de una muestra y tomo las dos variables serían saldo bancario y estatura en metros. Paso acá, ya me viene por defecto la opción normal, aceptar y me fijo aquí en los resultados. Si es mayor a 0,05, este valor es mayor a 0,05, que en este caso tiene correcciones de Lilliefors, inmediatamente manifiesto que tengo una muestra normal o una variable normal. En el caso de grado académico y saldo bancario, ambas son normales. Por lo tanto, es totalmente legítimo que yo realice una correlación de Pearson para esta hipótesis. Entonces me voy ahora a analizar, elijo la opción que dice correlaciones, la opción que dice bivariadas y paso la variable saldo bancario y estatura en metros. Ya tengo la opción aquí Pearson y dejo acá que me salga inmediatamente los valores de las correlaciones significativas, doy a aceptar y me voy a revisar cuáles son mis datos. Me dice que el resultado es de 157, esa es la correlación de Pearson. Vean, vamos a sacar la correlación, vámonos a nuestro caso. El estadístico de prueba hemos seleccionado Pearson porque las variables son normales. El coeficiente de correlación es de 0,157. ¿Sí? Hasta ahí yo puedo decir que esta es una correlación baja. Sin embargo, puedo afirmar que hay una correlación, es significativa esta correlación. Para ello tenemos que tomar el siguiente elemento que nos refiere a la significancia. La significancia es de 0,130. Vamos a escribir acá 0,130. Esta es una significancia muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que normalmente suele ocurrir es que le damos un valor a los datos previamente, elegimos un nivel crítico, un alfa crítico, que es el que nos permite decidir si debemos o no debemos utilizar tal afirmación, tal hipótesis. ¿Podemos ratificar esta hipótesis? Interpretemos. ¿Cómo quedaría este resultado? Vamos a decir, con una probabilidad de error de 0,130. Entre paréntesis voy a poner un detalle fundamental que tienen que conocer ustedes, que significa mayor que 0,05, el saldo bancario se correlaciona con la estatura. Si queremos ser más precisos, podríamos decir aquí, en un nivel muy bajo, ¿no es cierto? Se correlaciona en un nivel muy bajo con la estatura. Pero fíjense ustedes que hemos dicho aquí que este p-valor es mayor a 0,05. La probabilidad de error sería de un 13%. Es importante que ustedes sepan que en este caso estamos señalando un error demasiado grande como para dar a conocer que se trata evidentemente de una falta de correlación. Ahora, esta interpretación que es matemática, puedo hacerla una interpretación mucho más digerible. Puedo decir simplemente, no hay correlación, ¿sí?, entre el saldo bancario y la estatura de los individuos. ¿Por qué no hay correlación? Porque el p-valor, ¿sí?,
La significancia estadística, si ustedes gustan, en otras palabras, es mayor a 0,05. Como es mayor a 0,05, no puedo referirme a esta hipótesis como si se tratase de una hipótesis comprobada. Tendría que aceptar una hipótesis que no hemos escrito, que es la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula que acabamos de demostrar? Que sería h sub 0, justamente la que hemos puesto acá. Si ustedes le quieren, aquí le ponemos comprobación de la hipótesis. ¿Qué hipótesis hemos verificado? Esta de aquí. La tarea, en este caso, se trata de hacer todo este proceso que yo acabo de demostrar en el video. Ustedes lo que simplemente harían es trabajar con su número de cédula para esta variable, siempre y cuando demuestren la normalidad. Van a encontrar normalidad, estoy seguro, por la distribución que mantienen estos datos. Bien, entonces hemos agotado nuestro primer ejemplo. En el SPSS no hay correlación entre el grado académico y el saldo bancario, y lo hemos expresado con este ejemplo. Vamos a ver ahora el siguiente caso. Caso 2. El saldo bancario de los encuestados está relacionado con el grado académico. La hipótesis nos dice, existe correlación entre el saldo bancario y el grado académico. Vamos a expresar esta correlación, esta misma hipótesis, como ustedes ya vieron, y simplemente al escribirla de inversa, tenemos nuestra hipótesis nula, y se le pone con el H0, H sub 0, y tendríamos que decir no existe correlación, y tendríamos que pensar. Veamos pues el saldo bancario, sabemos que es una distribución normal, pero veamos qué es el grado académico. Sabemos que el grado académico, siendo una variable normal, una variable ordinal, que es esta de acá, el grado académico, puede tornarse una variable normal, siempre y cuando demuestre el supuesto. Entonces, para ello nos vamos a ir nuevamente a pruebas no paramétricas, en analizar, foro de diálogos antiguos, KS de una muestra, y vamos a ponerle al valor que se refiere a grado académico. El grado académico le damos a aceptar, ¿sí? Y si revisamos acá, es una variable que no es normal. ¿Por qué? Porque el p-valor es menor a 0,05. Al ser menor a 0,05, acepto que es diferente a la distribución normal. El grado académico tiene un comportamiento diferente a la distribución gaussiana, a la distribución normal. Bien, pues entonces, de acuerdo a nuestra teoría, tendríamos que elegir el estadístico de Spearman, porque este es el que me permite combinar datos numéricos con datos ordinales. Bien, entonces nuevamente nos vamos a ir a analizar correlaciones bivariadas. Vamos a retirarle a la estatura y vamos a elegir el grado académico. Pero acá abajo teníamos que quitarle a Pearson. Nos vamos a seleccionar Spearman. Damos a aceptar y encontramos que hay un valor de 560 para nuestro ejercicio, que es acá. Habíamos dicho que nuestro estadístico de prueba es Spearman porque una variable es ordinal y la otra numérica. Tenemos aquí nuestra razón por la que le ponemos Spearman. P-valor, ¿cuál sería el P-valor que hemos obtenido? Veamos el P-valor. El P-valor es este de aquí. Copiamos, lo pasamos y ya nos podemos imaginar cuál es el resultado. Solo en este momento puedo ya realizar una interpretación. Entonces escribo con una probabilidad de error del 0,000, pues aquí le podemos ponerle p-valor menor que 0,05 con una probabilidad de error menor del 0,000. Existe correlación entre el saldo
bancario y el grado académico. Si yo quiero, entonces tomo la decisión, habíamos planteado acá arriba como comprobación, ponemos aquí decisión, podemos poner decisión, nuestra decisión, en este caso, simplemente se trata de copiar nuestra hipótesis alternativa. ¿Qué decisión hemos tomado? Nos quedamos con la hipótesis alternativa que dice existe correlación entre el saldo bancario y el grado académico. Bien, tenemos nuestro segundo caso en el que hemos correlacionado una variable ordinal con una variable numérica. Veamos qué ocurre en el caso 3. El grado académico de los individuos está asociado con su estado civil. La hipótesis sugiere, existe correlación entre el grado académico y el estado civil. Todas las cosas se pueden encontrar en la ciencia, también encontramos esta hipótesis que desde luego es imaginada, ¿sí? Vamos a ponerle, no existe correlación entre el grado académico y el estado civil. ¿Qué estadístico de prueba podríamos ver? Inmediatamente yo ya puedo pensar cuál debe ser, pero quisiera irme hasta acá para asegurarme de que no tengo que utilizar Spearman, porque desde luego yo ya sé que el grado académico no era normal, pero veamos qué ocurre con el estado civil. Nos vamos a ir nuevamente a analizar pruebas no paramétricas, correo de diálogos antiguos, KS de una muestra, y voy a arrastrar al estado civil, y en este caso el estado civil, al igual que el grado académico, no son distribuciones normales, pero ambas son ordinales. Si nos fijamos, tenemos aquí en los descriptivos, tienen tres opciones: soltero, casado, divorciado, bachiller, grado, posgrado, ¿sí? Y pareciera que hay un orden: primero hay que casarse, primero hay que ser soltero para casarse y después divorciarse. Bueno, aquí hay un orden, no es tan preciso porque podría ser también una variable politómica nominal, pero en todo caso podríamos ver aquí un orden. Ya que tenemos a estas dos variables, nos vamos a ir ahora a analizar. Nuevamente elegimos la opción correlaciones bivariadas, le retiramos al saldo bancario y le pasamos al estado civil. Pero en lugar de tener a Spearman, ahora vamos a seleccionar a la opción tau v de Kendall. ¿Por qué? Porque nuestra teoría manifiesta que la tau v de Kendall sirve para datos ordinales con el mismo número de categorías. Acá tenemos un mismo número de categorías, ustedes recordarán que están 1, 2, 3 ordenados, 1, 2, 3 ordenados. Hay el mismo número de categorías, entonces elijo tau v de Kendall. Pulso aceptar y ya tengo mis resultados. Fijémonos aquí, el resultado en este caso es, digamos, 201. Primeramente manifestamos qué prueba hemos elegido, ¿no? El estadístico de prueba para este caso ha sido la prueba de tau de Kendall, porque son dos variables ordinales. El coeficiente de correlación que hemos obtenido es el que le copiamos, que sería de 0,201. El p-valor que hemos obtenido, en este caso, es de 0,029. Ahora interpretemos, y vamos a decir, con una probabilidad de error de 0,029, existe correlación entre el grado académico y el estado civil. En este caso tendríamos que hacer la lectura del p-valor que es menor o mayor a 0,05. Esta es una pregunta importantísima, no hay que confundirnos aquí, ¿sí? Si yo paso esta coma en dos puntos, sé cuál es el porcentaje de error, porque decíamos 0,05 equivale al 5% de error máximo aceptado. En este caso el error, si yo paso en dos posiciones esta coma, tendría un 2% de error. Por lo tanto, diríamos que es menor a 0,05 y decimos que existe correlación entre el grado académico y el estado civil. Vamos a poner la opción decisión. Y en nuestra decisión tendríamos que copiar la hipótesis alternativa. Control C,
control V. Algo importante que debemos señalar, tanto en el ejercicio anterior, en el caso anterior como este, es que no hemos puesto el tipo de correlación. Existe correlación ¿en qué nivel aquí? En un nivel bajo. Recordemos acá, esta es una baja correlación. En este caso de acá había un nivel muy bajo, ¿sí? Nivel muy bajo. Y en el caso de acá, ¿qué deberíamos decir? El saldo bancario, una correlación. ¿Qué tipo de correlación? 0,560. Aquí tenemos la correlación moderada, ¿no es cierto? Existe correlación moderada entre el saldo bancario y el grado académico. No hemos verificado la primera hipótesis alternativa, hemos verificado la segunda y la tercera. Esto que yo he realizado con mi número de cédula y he puesto acá es el trabajo que ustedes van a realizar. De regreso van a enviar este PowerPoint con su nombre. En el título van a guardar van a poner, por ejemplo, en mi caso es Patricio Cabrera. Guardar. Y este es el archivo que me van a enviar como tarea de esta clase de las correlaciones. Van a trabajar con la matriz que yo tengo acá ya tabulada para todos nuestros ejercicios siguientes y venideros. Algunos de ellos utilizaremos otras matrices, pero esta es la encuesta que hemos venido trabajando desde un principio. Bien, pues estamos terminando nuestra sesión de la correlación. Hemos visto qué significa, cómo se interpreta. Hay correlaciones positivas, hay correlaciones nulas, también hay correlaciones negativas. No hemos visto una correlación negativa, pero simplemente sería estos datos con un valor menos. Por ejemplo, si hubiese habido aquí un valor menos, había una correlación de esta naturaleza, correlación negativa. Entonces diríamos que hay una correlación inversa. Acá, por ejemplo, si había una correlación inversa, ¿qué significaría? Que mientras menos dinero se tiene, mayor grado académico hay. ¿Qué habría en este caso? ¿Sí? Mientras más soltero se está, mayor grado académico tiene. Pero no ha ocurrido así en esta ocasión. Hemos encontrado que todas las correlaciones son positivas. También se conoce como correlaciones directas. Y estas correlaciones negativas como correlaciones inversas. Bien, pues también hemos encontrado una correlación muy baja, una correlación baja y una correlación moderada. Bueno, para terminar, también existen otro tipo de correlaciones que no hemos visto, la pi y b de Kramer, lambda, coeficientes de contingencia, tenemos la tau c de Kendall, tau a de Kendall, los etas, etc. Y otras más que ni siquiera el SPS los carga. Ha sido un placer acompañarme de ustedes en esta ocasión. Les deseo que les vaya muy bien y que nos sigan acompañando en el curso de buenos resultados con el SPSS. Hasta pronto.